Bienvenidos a la segunda parte de derivabilidad, donde vamos a seguir hablando de qué condiciones tienen que darse para que la función derivada sea continua. Pues bien, para seguir tratando sobre este tema, voy a plantear una función a trozos, que es esta que está definida aquí. Me dice que de menos infinito hasta llegar a 2 trabaja como una parábola, que es esta que estoy viendo aquí. Bueno, ya GeoGebra se ha encargado de hacer el dibujo correspondiente. Esa parábola pues corta en el eje OY aquí abajo en menos 3, en el eje OX corta en raíz de 3 y en menos raíz de 3, evidentemente el vértice está en 0 menos 3, y me deja dibujarla hasta llegar a 2, y para 2 la función vale 1. A partir de ahí me prohíbe que siga usando esa rama y me indica que si voy de 2 a 6, que dibuje esta recta, la recta 2x menos 3. Bien, ahí está hecho el dibujo de 2x menos 3. Empezaría para 2, donde está la x como 2, me queda 2 por 2, 4, menos 3, 1, que sería este punto que está aquí. Para 2 vale 1. Para 6, pues si yo en la función pongo 6, me queda 2 por 6, 12, 12 menos 3, 9. Bien, y a partir de aquí tengo la recta igual 9, que bueno, es fácil de identificar que es una función constante. A la vista de la gráfica se puede deducir rápidamente que esta función es continua en todos sus puntos. ¿Y la derivada? ¿La derivada de esta función será continua en todos sus puntos? Pues, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hallar la derivada de cada una de las ramas, representarla e investigar. Entonces, el paso previo para ver si la derivada es continua es hallar la derivada. Y procedo de la siguiente manera. Si soy menor o igual que 2, la derivada vale 2x. Si voy de 2 a 6, la derivada vale 2. Y finalmente, si soy mayor que 6, la derivada vale 0, porque estoy derivando 9. Y la derivada de 9 es 0. No nos olvidemos de que la derivada, como dije en el vídeo anterior, la derivada representa la variación. Y es evidente que mientras yo camine sobre la recta constante igual a 9, no varía. Ni estoy subiendo ni estoy bajando. Bien, ¿qué tendría que hacer ahora? Representar esa nueva función, la función derivada. Si yo represento esta función, ¿qué me queda? Pues me quedaría que hasta llegar a 2 tengo que dibujar 2x. Pues por ejemplo, para 0 vale 0 y para 2 vale 4. Tendría este dibujo. Esa es la recta igual 2x. Que de 2 en adelante vale 2. Por tanto, a partir de aquí vale 2 hasta llegar a 6. Hasta llegar a 6. Y de 6 en adelante vale 0. Ahora, ¿la función derivada es continua? Sí, salvo ¿en qué punto? Salvo en x igual 2, salvo en x igual 2 y en x igual 6. Y se dice de la siguiente manera, se dice que esa función es derivable en todos sus puntos, salvo en x igual a 2 y en x igual a 6. Porque cuando hablamos de derivabilidad, nos estamos preguntando por la continuidad de la derivada. Ya no es solo que sepas hacer la derivada, eso se da para esto, sino que además la estudies. Oye, otro detalle importante, ¿hace falta hacer la gráfica para llegar a esta conclusión? No. He hecho la gráfica simplemente porque tenía la gráfica de f de x. Pero si yo no quiero hacer la gráfica, ¿cómo investigo yo esto? Diría, las 3 ramas de la derivada son continuas porque la primera es una recta y las otras 2 son funciones constantes, y rápidamente diría, los únicos puntos conflictivos serían en x igual a 2 y en x igual a 6. ¿Qué pasa en x igual a 2? Diría, límite cuando x tiende a 2 por la izquierda es igual al límite cuando x tiende a 2 por la derecha. ¿Qué función trabaja a la izquierda? 2x.
¿Qué función trabaja a la derecha? 2. ¿4 es igual a 2? No. Automáticamente digo, no es derivable, n es igual a 2. Cuando decimos no es derivable, estamos diciendo la derivada no es continua. Eso es lo que estamos diciendo. Bien, y hago lo mismo, límite cuando x tiende a 6 por la izquierda es igual al límite cuando x tiende a 6 por la derecha. ¿Qué función trabaja a la izquierda? 2. ¿Qué función trabaja a la derecha? 0. ¿2 es igual a 0? Pues no. Por tanto diré que tampoco es derivable en x igual a 6 y así no me veo obligado a tener que hacer la representación gráfica, que en todo caso es muy sencillita de hacer. Vamos a hacer la misma pregunta, pero voy a cambiar la función que está aquí en medio. No va a ser la que tiene este trazo rojo, sino la que tiene este trazo naranja. Bien, ahora, ¿cómo sería la función f de x que yo he representado aquí? Pues la función f de x que yo he representado aquí, tal y como están viendo ahora mismo, tiene el mismo trazo que antes. Esta función sería f de x vale x al cuadrado menos 3 hasta llegar a 2. De 2 a 6, vale x más 3. Y finalmente, si soy mayor que 6, vale 9. A la vista de esta función, me pregunto, ¿esta función es continua? Sí, salvo en x igual a 2, donde presenta una discontinuidad de salto. Pues bien, atentos ahora, porque cuando yo quiera hallar la función derivada, miren, ¿cómo se halla la derivada de esta función? La derivada de esta función, la voy a escribir aquí arriba, la voy a poner en otro color para destacarla. La derivada sería, si soy menor que 2, ¿vale? 2x. Si voy de 2 hasta 6, ¿vale? 1. Y si soy mayor que 6, vale 0. He derivado las tres ramas. Pero observen, hay una pequeña diferencia, pequeña pero importante. Y es, aquí era menor igual, y aquí solo he puesto estrictamente menor. He quitado la raya del igual. ¿Por qué? Vamos a recordar que era la derivada. ¿Se acuerdan lo que era la derivada? ¿Por qué decíamos que la derivada aquí era 1? Porque si yo aquí me muevo un incremento de x, el incremento de y que subo es igual. Por eso ahí la inclinación decimos que es de 1. ¿Por qué aquí la derivada digo que es de 0? Porque si aquí me muevo un incremento de x, el incremento de y que subo o bajo es 0. Ni subo ni bajo. Y aquí, ¿por qué la derivada aquí es variable? Porque depende del punto donde esté. Por ejemplo, si estoy en este punto en x igual a 1, en x igual a 1 la derivada ahí vale 2. Porque si yo me muevo aquí el incremento de x, el incremento de y que yo me muevo es el doble de lo que me muevo aquí. En la derivada, les recuerdo la definición formal de derivada, límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x entre h, en realidad esto se puede escribir como incremento de y entre incremento de y. Es decir, yo camino un poquitito en x. ¿Cuánto me he movido en y? Pues por ejemplo ahí veo que más o menos es menos 3 veces. Y si lo quiero calcular, diré que este punto, por ejemplo, vamos a hacerlo para menos 2. Para menos 2, que es este punto, ¿cuánto vale la derivada menos 2? Pues yo pondría aquí, donde está la x, pondría menos 2. 2 por menos 2 me da menos 4. Significa que la proporción que hay entre lo que yo me muevo aquí y lo que bajo por aquí es que este intervalo es 4 veces mayor que este. Pero atentos. Porque fíjate, yo estoy en este punto y de repente aparezco en este punto. He saltado. Si he saltado, ¿cuánto me he movido en x? 0. Aquí estoy en la línea de x igual a 2 y aquí también
¿Cuánto me he movido en Y? Fíjense, yo estoy aquí para 2 vale 1. Y aquí para 2 vale 5. Es decir, que incremento de Y es 4. Y 4 entre 0, infinito. Claro, porque no hay inclinación, he pegado un salto. Y si he pegado un salto, no me he movido en X. Y si no me he movido en X, me obligaría a dividir entre 0. Por eso es condición necesaria para que exista la derivada en un punto, que la función sea continua en ese punto. Si la función no es continua en ese punto, la derivada en ese punto no está definida. ¿Y cómo se explica matemáticamente que no está definida? Se quita la rayita del igual. Y así, por ejemplo, en el siguiente caso que voy a utilizar los deslizadores, voy a quitar esta función y vuelvo a esta. En esta función que es continua en todos sus puntos, si yo, por ejemplo, muevo ahora el deslizador que marca la D y lo llevo hasta 4, cuando yo halle la derivada de esas 3 ramas, la haré de la siguiente manera. Cuando yo halle f' de x, diré la derivada de x cuadrado menos 3, 2x, hasta llegar a 2. La derivada de 2x menos 3, 2. De 2 hasta 6. Y de 6 en adelante vale 0, porque sería aquí la derivada de una constante. En este caso la derivada de 4. La derivada de 4 es 0. Pero observe que a diferencia del primer ejercicio que hemos hecho en este vídeo, en el que la función era continua en todos sus puntos y aparecía la rayita del igual en todo, aquí no he puesto ni aquí ni aquí la rayita del igual. ¿Por qué? Porque en este punto la derivada no está definida. Porque fíjate, aquí, cuando aquí te mueves un pedacito en X, en Y ¿cuánto sube? El doble. Si esto es incremento de X, incremento de Y es 2 veces incremento de X. Eso es lo que significa la derivada. La proporción que existe entre el pasito que doy en X y el pasito que doy en Y. Sí, y aquí, por ejemplo, volvería a comentar lo de antes, que sería 0. Da igual lo que me mueva en X, en Y, ni subo ni bajo. Pero, si yo observo ahora este punto, yo estoy aquí, y de repente aparezco aquí abajo. ¿Cuántas unidades he caído en Y? Pues en Y he pasado de que valía 9 a que ahora vale 4. Por tanto, en Y he bajado 5 unidades. Menos 5. ¿Entre cuántas unidades me he movido en X? 0. Porque estoy en la misma vertical. Y menos 5 entre 0 me está dando menos infinito. Lo que me está indicando es que la derivada en ese punto no existe. Conclusión. Si una función es continua, la derivada existe y puede ser derivable. Es decir, no solo existe, sino que además después tendría que estudiar si es continua. Pero, si una función no es continua en un punto, la función no presenta derivada en ese punto. Porque no existe el concepto de me voy a mover. Porque me voy a mover significa que he desplazado un poquitito en X. Y aquí estoy saltando. Es la gran diferencia que existe con el caso de ser continua. Vamos a investigar ahora la otra forma de hacer este tipo de problema. Y la otra forma de hacer este tipo de problema sería de la siguiente manera. Una función f de x, que es ax al cuadrado menos 3, con x menor o igual que 2. Bx más 2, con x que va de 2 hasta 6. Y finalmente, por ejemplo, 8 si soy mayor o igual que 6.
Aquí te lo voy a plantear el problema al revés. Te voy a decir haya A y B para que la función sea continua y derivable, si es posible. Bien. En primer lugar, vamos a ver qué tiene que cumplirse para que sea continua. Para que sea continua, las ramas tienen que serlo y en los puntos conflictivos, los límites laterales tienen que encontrarse. Las ramas son continuas, pues dirás, la primera rama es continua porque es un polinomio, una parábola. Una parábola siempre es continua. La segunda rama es continua porque es una recta, por tanto no me da problema. Y la última rama es continua porque es una función constante. ¿Cuáles son los puntos para mí que son problemáticos? El 2 y el 6. ¿Qué es lo que quiero yo que pase el 2 y el 6? Quiero que se encuentren. Quiero que se dé este caso, aquí, que se dé un besito o no, que pase lo que pasa aquí, que no se encuentra. Pues vale, se lo voy a decir matemáticamente. Le voy a decir límite, cuando te acerques a 2 por la izquierda, tiene que ser igual al límite cuando te acerques a 2 por la derecha. ¿Cuál es la izquierda de 2? Ax al cuadrado menos 3. ¿Cuál es la derecha de 2? Bx más 2. ¿Qué tiene que pasar aquí? Que 4a menos 3 tiene que ser igual a 2b más 2. Por tanto, significa que 4a es igual a 2b más 5. Esa es la condición que tiene que cumplirse en 2 para que sea continua ahí. Y ahora, lo mismo en 6. Límite cuando me acerco a 6 por la izquierda tiene que ser igual al límite cuando me acerco a 6 por la derecha. La derecha es 8. La izquierda, bx más 2. Bien. ¿Qué haré ahora? Sustituyo 6b más 2 igual a 8. Por tanto, 6b vale 6, la b vale 1. Si la b vale 1, ya sé cuánto tiene que ser a. 4a tiene que ser igual a 7. La a tiene que ser 7 cuartos. Luego ya sé que para B1 y para A 7 cuartos, esta función, ¿qué característica tiene? Esa función es continua en todos sus puntos. ¿Implica eso que sea derivable? No. Lo que implica es que la derivada va a existir en todos los puntos. Pero ahora tengo que estudiar la continuidad de la función derivada. Y ahora, ¿cómo hago eso? Pues fácil. Hallo la derivada de 7 cuartos de x cuadrado sería 7 medios de x, con x menor o igual que 2. Derivada de x más 2, 1. Si voy de 2 a 6. Y finalmente, derivada de 8, 0. Si soy mayor o igual que 6. Esa es la función derivada, que existe en todos los puntos. Pero no significa que sea continua en todos sus puntos. Oye, y es fácil investigar rápidamente que en 2 y en 6 no es continuo. Porque el límite por la izquierda me está dando 7. En tanto que el límite por la derecha en 2 me está dando 1. La función no es derivable en x igual a 2. Y en 6, el límite por la izquierda me está dando 1, el límite por la derecha me está dando 0. La función no es derivable en x igual a 6. ¿Qué significa eso? Que la respuesta final a este problema es: hemos sido capaces de encontrar los valores de a y b para que la función sea continua en todos sus puntos. Pero no va a ser derivable en todos sus puntos. Será derivable en todos sus puntos, salvo en x igual a 2 y en x igual a 6.